Bueno, señores, ahí tenemos imágenes de la fachada del CODIA. En la parte de atrás fue el derrumbe. O sea, cuando vamos a la calle Padre Virginia, si vemos el CODIA, está bien. De frente usted lo ve y se ve bellísimo. Pero en la parte de atrás era un tollo. Si se cayó, se hundió. Dicen que una construcción al lado, lo que preliminarmente se ha dicho al lado, le quitó la plataforma de seguridad. Estamos viendo ahora muchas construcciones en el Distrito Nacional y hay edificaciones al lado que usted le ve la raíz. Ese tipo de situaciones a mí me gustaría conversar incluso con la gente del CODIA, que es precisamente de la gente que sí, que vigila, que verifica que tiene ¿Cómo es aquello de en casa del herrero cuchillo de palo? Sí, porque ellos están al lado y podrían incluso verificar, darse cuenta, porque hay vecinos que se dan cuenta. Yo tuve un caso así que venía desde el Ceibo, que alguien hizo un hoyo al lado de una casa y la familia dijo, oye, me va a tumbar derribando la casa. Entonces, correcto, ese tipo de cosas se regulan. Gracias a la gente que está esta mañana. De ahí nos vamos a ir a ver la imagen de Metaldón, que va a quitar ese edificio, que es un edificio emblemático, porque la gente decía, yo vivo por Metaldón, antes de Metaldón, después de Metaldón, frente o detrás. Era un referente de ubicación. Cuando la gente iba para la zona de los kilómetros aquí, utilizaba ese referente, un edificio grandote, inmenso, que a partir de hoy comenzará a ser demolido. Pero bueno, vamos a pasar a otros temas. Tenemos al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, es nuestro invitado en este día. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, Edith. Buenos días. Usted es parte, de la gente activa dentro del Partido de la Liberación Dominicana, ahora ya dedicado más bien a esas labores políticas. Nosotros somos secretarios de salud del partido. Yo entré en el PLD en el 76, estando en la universidad. Como entraron la mayoría de los dirigentes, vamos a decir, esa camada que actualmente dirige al partido. Entonces, he sido un militante político siempre. Está activo. Pero con el ejercicio profesional también. ¿Le parece si le regalamos o le servimos, le invitamos a un cafecito? Que le trae un cafecito, sí, para que esté caliente, a ver si café frío no tiene gracia. Doctor, estaba en Radio Televisión Dominicana y se la trajeron para acá. Esta niña, ¿es verdad? ¿Usted la conocía? Oye, Kenia, no me diga, es verdad. Pues mira, el doctor tiene buena memoria. Doctor, usted fue ministro. El tema de los ministerios, el tema, por ejemplo, del acceso, de la seguridad, que ahora se ha puesto como, de repente uno mira hacia esa parte, por ese trágico suceso ocurrido con Orlando, de que se queda mirando y dice, al final estaba solo, por las circunstancias que sean. Usted que fue ministro, ¿cómo usted ve esto? Porque ahorita estábamos conversando y decimos que hay en cierto modo una cultura de los políticos del país, no importa el partido, que propicia esa falta de seguridad. Usted mientras estuvo en el ministerio y ya dada la experiencia, ¿cómo cree que se debe regular ese tema? Porque hay elecciones para el futuro. ¿Qué hacemos? Bueno, este es un caso no solamente lamentable y deleznable que ha pasado el país. Evidentemente lo que veo allí es que hay una ausencia de un protocolo mínimo que habitualmente se sigue en estos casos. O sea, para llegar a una oficina ministerial habitualmente hay todo un sistema de vigilancia, de observación. Incluso en las puertas hay un militar permanente, o dos, que están ahí de manera permanente. Así es que en esos casos, lógicamente que hay que cumplir con esos requisitos mínimos. Hay unas secretarias también que es decir, hay unos filtros que habitualmente se siguen. Este es un caso especial porque estamos hablando de dos personas que tienen una relación personal de confianza. Y en el ambiente de confianza, a ese nivel, es como decir que un hermano mío llega y lógicamente lo que ocurre habitualmente es que hay cierta permisividad en ese sentido. Pero los relatos de prensa lo que están hablando de que hay un estado de ánimo previo a la entrada a la oficina que anunciaban una incomodidad y peligro para el ministro o para el ambiente de la oficina y que desde luego había que seguir algún protocolo en ese sentido.
desde que visitantes dicen voy para un despacho, al menos es lo que yo conocí como ministro, hay todo un sistema que se va pasando hasta llegar a la oficina. Digamos que esa es la segunda voz que nos ocurre, porque también ocurrió con Juan de los Santos, lamentablemente. Pero era una oficina no del Estado propiamente, Probablemente, sino sí. una asociación de los municipios. FEDOMO. FEDOMO, que tiene una connotación diferente a un despacho Doctor, ministerial. Doctor, usted dirige el área de salud del Partido de la Liberación Dominicana. El COVID, cuando la gente lo escucha y lo ve, se recuerda porque usted, Sí. todos esos boletines que usted daba al principio, parece que estamos frente a un renacimiento de nuevos casos de COVID. Nosotros mismos tenemos varios compañeros que están afectados, eso comienza a indicar. ¿Cuál es la situación que desde las informaciones que usted tiene, los datos que tiene, tenemos en el país actualmente? Bueno, hace más de un mes que habíamos pronosticado esto en función de lo siguiente. Nunca ha dejado de existir la circulación comunitaria. Por tanto, los elementos están ahí. El virus está presente. Y en un ambiente de apertura hay ruptura de una de las técnicas de salud pública elemental, que es el distanciamiento. Es todo lo contrario, lo que se propicia con la apertura. Desde luego, personas que están vacunadas, una población que tiene cerca de un 70% de población vacunada, y eso reduce la incidencia. Ahora, no significa, y lo que estamos viendo ahora y en todo el mundo, no República Dominicana nada más, es la reincidencia del virus en personas que ya han sido afectadas. Hoy me entero del propio presidente del Colegio Médico que está afectado. De manera que, y esto está de personas que tienen 2, 3, 4 y hasta 5 dosis. Es decir, la repetición se da aún en esos casos. Y por eso yo decía desde el principio, mi observación al cuidado que hay que tener con someter al organismo humano a un estímulo permanente con vacunas, cuando al fin y al cabo con 2 dosis, yo tengo 2 dosis todavía. Me dio el COVID en diciembre. ¿Usted no se puso la tercera? No me la puse. ¿Usted considera que no es necesaria? Es necesaria, ya las evidencias están. Yo sigo con mi cuidado habitual en ese sentido, y cuando me dio en diciembre, pues sencillamente lo que me dio fue un pequeño dolor de espalda sin mayores trascendencia. A papá y a mamá sí le he puesto la tercera dosis, pero estamos hablando de 93 años, 89 años. Okay. Es decir, ya son personas que tienen una indicación franca para ese tipo de cosas. Para tener cuidado Lo con evidente ello. es que un ambiente de apertura como este, con circulación comunitaria, hay que tomar medidas de precaución y prevención, evidentemente. Y aquella población que no se ha vacunado, que no tiene las 2 dosis, incluso la tercera dosis, pues debe acudir a ponerse esas vacunas. Yo dudo, doctor Sánchez, que nadie en la historia del país ha tenido el ranking tan alto de televidente que tuvo usted, por 2 motivos. El primero, estaba tocando el tema que a todos nos asustaba, que era el tema del COVID. En ese entonces no había vacuna. O sea, cuando usted deja el ministerio, todavía no aparecen las vacunas. Las vacunas aparecen en los primeros 2 o 3 meses del 21, Así que es. ya estaba el actual ministerio. No. Primero hubo otro ministro de salud y luego el actual. Y al mismo tiempo, o sea, estábamos sin vacuna, todo el mundo trancado en la casa, así que cuando a usted le tocaba hablar, todos poníamos la televisión para escucharlo, porque era el que nos indicaba lo que estaba pasando. Hay vacunas y por supuesto, independientemente de la afiliación partidaria, la economía ya no aguantaba seguir encerrada. Hay algunos que argumentan que el COVID actual pues, es más suave, que termina siendo una gripecita, que la mortandad es muy baja. ¿Cómo usted prevé lo que está ocurriendo aquí y en gran parte del mundo? Porque también Estados Unidos ha abierto toda una flexibilización, Europa también, aunque los europeos tienden a veces a cerrarse y a abrir nuevamente. ¿Qué usted prevé que va a pasar, como conocedor del tema, en los próximos 2-3 años con este tipo de pandemia? Bueno, va a depender de en qué medida a nivel mundial avance la vacunación. África tiene una tasa muy baja de vacunación. Si miramos la plantilla de variantes que ha habido, el origen, desde Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Wuhan, la India, Sudáfrica, Senegal, se habla de Rusia también, es decir,
una distribución a nivel global de nuevas variantes que se han desarrollado, de manera que cualquier país puede ser la cuna de una variante. Y en un ambiente de esta naturaleza de circulación comunitaria, el virus anda permanentemente, es el comportamiento de los virus, haciendo adaptación. Y en la búsqueda de la ventana que le permita sobrevivir, lógicamente, en esos momentos surgen las nuevas variantes. De manera que no estamos exentos de surgimiento de nuevas variantes. Hasta ahora, la misma Omicron con las nuevas cepas de la misma que han surgido, pues siguen siendo de letalidad baja, de alta contagiosidad, pero sin embargo no produce eso, sobre todo en personas vacunadas. Aquellas personas que tienen comorbilidades siempre serán personas de cuidado. De manera que se ve a nivel mundial una reducción, pero un resurgimiento. Acabamos de ver que se ha reabierto Shanghái, un centro comercial más importante del mundo, lo que significa que el peligro todavía de lucha contra la enfermedad se va a mantener durante un tiempo más. ¿Cuánto? No podemos predecir, no tenemos una bola de cristal para saber si va a surgir una variante no como el Omicron, que contagia pero mata poco. Puede perfectamente surgir una variante más agresiva, tipo Delta, que tenga una letalidad mucho mayor y aún teniendo una contagiosidad más baja, puede producir más muertes. De manera que esa incertidumbre sanitaria está ahí. Y no debemos jugar con los virus, que son los seres vivos más pequeños que hay, en ese sentido. El panorama para la economía ya lo conocemos, no será diferente. Lo que hay es un proceso humano de adaptación al virus y de respuesta con vacunas o por afección natural. Siempre se va a producir eso y se ha producido en la historia humana. ¿Usted opina que, bueno, por ejemplo, en este momento que tenemos este incremento, usted entiende que las medidas vigentes son las oportunas, son las adecuadas? Bueno, observemos que hace 2 meses estábamos por debajo de 1%. Sí. Estamos casi llegando a 10% y una positividad diaria llegando a 18%. Es decir, que nosotros vamos en un ascenso, digamos, vertical en la contagiosidad en estos 2 meses Sin embargo, últimos. la ocupación hospitalaria sigue siendo Sin embargo, subió conservadora. de 1% a 5%, Ya. casi 6%. De ¿Qué manera medidas que usted cree que son necesarias en este momento? bueno, tiene que ver con las medidas sanitarias globales. Yo creo que el tema de vacunación hay que retomarlo y sobre todo en un contexto en el que las vacunas se están venciendo, pues hay que hacer un esfuerzo de comunicación, de vacuna, que vuelvo y lo reiteré, me dijeron de todo cuando en una rueda de prensa en el Partido de la Liberación Dominicana llamábamos a tomar la vacunación casa por casa. Hay que retomar eso, buscando a aquellas personas que no tienen esa vacuna, sea la segunda o sea la tercera, ir a eso. Y en segundo lugar, las personas, aquí es un balance entre la acción del Estado y el deber ciudadano. Siempre lo decimos en las ruedas de prensa, hay una responsabilidad ciudadana de cuidarse, del autocuidado propio y de las familias. Hay que volver a las mascarillas en espacios cerrados. Si usted se monta en el metro, si se monta en una guagua, pues lógicamente, si va a una fiesta donde hay mucha gente, pues lógicamente use su mascarilla, por precaución. El uso de las medidas sanitarias, el distanciamiento, son medidas universales, técnicas de salud pública que hay que estar permanentemente usando. Y este es el momento precisamente en que hay que volver con medidas de comunicación en salud para que la gente retome la atención del riesgo que estamos expuestos con este resurgimiento del virus. Incluso le manifiesto un testimonio que viví ayer. Ayer temprano fui con mi esposa a hacerse unos análisis de sangre por un tema de un tratamiento que está siguiendo. Y fuimos a uno de estos lugares, de estas, no clínicas, sino centros para toma de muestras. Y estábamos en un espacio relativamente pequeño, unas 20 o 30 personas sentados, todos con mascarilla, salvo 2 o 3. De pronto sale una chica, bioanalista parece, del lugar donde uno se iba a tomar la muestra y dice, ¿quiénes están para prueba de COVID? Y había un señor a 2 asientos míos que no tenía mascarilla,
que lo que tenía era una toallita bárbaro. colocada y Sácale. levanta la mano. Mira. Bueno, ahí usted tiene un nos caso. dio pánico, nos dio ese señor estaba sentado Oh, sin pero Dios mascarilla al mío. lado y venía a hacerse una ¿Ustedes prueba de tenían su COVID. mascarilla? Sí, teníamos mascarilla todos Pero los demás. Ahí está Qué falta de hecho consideración de sus el deber ciudadano y la responsabilidad Sí. que el Estado tiene que cumplir. Y destaco un dato. En las farmacias se expenden pruebas que mucha gente está acudiendo para saber si tiene o no la enfermedad. Eso no entra en las estadísticas oficiales. Ok. De manera que hay que presumir de que estos índices que estamos hablando son todavía mayores. Bueno, nosotros tenemos a Germán, compañero nuestro, y tiene una prueba de esa, una prueba rápida. Pero con la prueba rápida del COVID, a mí me parece que es igual que con la prueba de embarazo. Si usted compra una prueba rápida, digo, uno compra una prueba rápida de embarazo. Yo compré una prueba rápida de embarazo, de recuerdo, yo la conservo todavía. Pero de inmediato me fui a hacer la prueba de sangre. Mi madre me dijo, no, vaya a hacerse su prueba de sangre. Exactamente. La gente hace eso. Entonces, ¿usted cree que la que se hacen la prueba rápida, si le sale positivo, debería hacerse la PCR? Siempre, la PCR es la prueba de oro del COVID-19. Con eso no hay que confundir. En el último boletín, si ustedes se dan cuenta de 7.400 y tantas pruebas, apenas 92 creo que fue de PCR. Todas son de antígeno. Ojo con eso. Y aún así tiene una positividad tan alta. El antígeno tiene un problema de sensibilidad que es de apenas un 49%. Es decir, yo presumo que si hubieran sido más de PCR, el indicador hubiera sido mucho mayor, Ah, sí, ¿usted considera que quizás...? sin lugar a dudas, porque hay mucho falso positivo y falso negativo con el antígeno. Mire, el tema de las pruebas, el mismo presidente habló de el acceso a las pruebas PCR, el costo que tiene. Tenemos derecho a una prueba al año. Cuando empezó la pandemia podíamos acudir de forma ilimitada, pero sucedió que mucha gente incluso se hizo más pruebas. Había gente que iba a una boda y se hacía pruebas, así. ¿Cómo usted considera que ha sido ese manejo de forma particular? O sea, estamos accediendo a una prueba, pero primero tienes que hacerte otra prueba para poder acceder a esa. El presidente había dicho que eso se iba a cambiar, todavía no se ha cambiado, pero tenemos esa limitación. Y la conclusión que fue una prueba al año. Mire, la PCR para mí, el arma principal está en la vigilancia epidemiológica, que nos indique las tendencias que está siguiendo la enfermedad, y eso lo lleva a cabo la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Para el manejo clínico, las pruebas de antígenos que pueden ser confirmadas por PCR, más el cuadro clínico y otras tomografías, etcétera, son suficientes para el manejo clínico que se puede hacer. Pero para tener la idea del comportamiento poblacional, entonces sí aquí yo elijo en un sistema de vigilancia en base a PCR. Pero era sumamente costoso. Sí, es que no había más. Es decir, el inicio de la pandemia no solamente implicó un tema de insumos y los costos que vimos posteriormente, porque todo se cerró, la economía estaba cerrada, los insumos escasos. Entonces, ese fue el costo posible negociado en ese momento. Yo recuerdo que cuando salí llamaba a Patricia de referencia buscando una renegociación del precio que habíamos convenido al inicio, y que ya al salir pues no pudimos lograr la negociación final, pero sí apuntábamos a que bajaran los costos de la PCR. Sigue siendo más costosa que todas las pruebas. Y la de antígenos también, porque decíamos, comparábamos la prueba de antígenos en España, cuánto te valían, cuánto te vale en México, cuánto te vale en Estados Unidos y cuánto vale aquí. Sí. Para el sistema. No tiene razón de ser, por eso le están vendiendo en la farmacia. Correcto. Es El lo que rol digo. regulador del Estado. Hay un papel que en cualquier país que usted vea siempre fue más cara, y coincidía en cualquier país que usted vea los precios de PCR, pero no había más opciones. Las que habían eran las pruebitas esas que rápidas que se hacían, pero que no tenían la certeza que tenía la PCR en esos momentos de emergencia del virus. Doctor, aquí hay varios casos de temas judicializados por corrupción. Y uno de los casos toca de cerca al Ministerio de Salud Pública. Como que había mucha gente pululando, tratando de hacer negocios con las pruebas, que se hizo negocios con los medicamentos de alto costo, que hay un momento en el que
empresas que suplían a salud pública de los medicamentos de alto costo ya no eran las que le suplían, sino que personas vinculadas a un pariente del presidente en el momento estaban presentes, según la acusación que ha presentado el Ministerio Público. Y dicen que ese es un ambiente extremadamente difícil con todo lo que tiene que ver con la corrupción, con la forma en que se compra, con los encargados de compra. Perdón, el mismo tema de los hospitales, que Sí. se comenzaron a reconstruir y prácticamente todos al mismo tiempo, y sacó a gran parte de la oferta de las posibilidades de servicios de salud justo cuando arrancó la pandemia. Equipos que supuestamente se compraron para hospitales pero que no están, o otros que fueron desfasados, situaciones que quedan ahí. ¿Usted qué opina de todo eso? Usted fue ministro de Salud, usted tiene más información que nosotros, una mirada a ese mudo y a lo que se ha investigado hasta el momento. Bueno, los procesos judiciales yo pienso que tienen que seguir el canal que está indicado en la ley y sencillamente cumplir con el debido proceso y que se investigue a aquellos acusados. En mi gestión, en el caso de alto costo, nosotros lo que hicimos fue mejorar los procesos que allí se daban e incluso reduciendo los tiempos en vista de que la ley de compra implica unos tiempos sumamente altos, había que tener una previsión suficiente para hacer compras a tiempo, que es una de las dificultades que estamos viendo ahora, creando el desabastecimiento. Por otro lado, una de las cosas que se daban con los suplidores era de que pocos suplidores estaban llevando las moléculas. Nosotros ahorramos 517 millones en 2 licitaciones consecutivas. 517 millones. ¿Cómo? Pues sencillamente rompiendo con un esquema que había en el cual usted iba a comprar acetaminofén y le decía marcas Winasor. Exacto. Entonces ya usted no está licitando nada, usted es el dueño porque el Winasor Le ponía la marca. tenía su dueño. Por tanto, usted no está licitando gran cosa. Usted tiene que ponerle acetaminofén 500, todo el que lo tenga y tenga los debidos certificaciones, pues que coparticipe. En esas licitaciones, de 5 o 6 que participaban habitualmente, subió a 19 los concurrentes. Que tenían acetaminofén. Y tenían su registro sanitario y todas las cosas, los factores. Nosotros nos ahorramos 517, 312 en la primera licitación y el resto en la segunda, que fueron consecutivas. De manera que todo ese proceso, cuando usted se mete, porque esto hay que estar al dedillo buscando dónde están, la corrupción habitualmente están señalando a los políticos. Claro. Pero esto va más allá que todo eso, con una concurrencia de mucha gente y de intereses económicos. Desde el punto de vista del servidor público, es cómo yo salvo el interés ciudadano y público, el interés del erario público, haciendo un trabajo con eficiencia, vigilando, no solamente en la parte interna, que son cooptados habitualmente, para producir resoluciones y manejos de esa naturaleza. Y a propósito, quiero, con la muerte del ministro de Medio Ambiente, que recuerdo un tete a tete que tuvimos durante las ruedas de prensa, en base a una ligereza de él en ese momento, y pienso que por la politiquería de la campaña de ese momento, los procesos internos en esa dirección simplemente tienen que acogerse a la ley. Y yo siempre digo, mire, una parte importante de la gestión pública tiene que ver con las personas y los equipos designados. No es tanto la ley, sino si usted no está haciendo negocio, si usted no va tratando de lucrarse y se acoge a una gestión honesta, la gestión pública se va a ver beneficiada, el interés público se va a ver beneficiado, con un gestor, un gerente que cumpla con para lo cual está un servidor público. A los gerentes se les hace difícil. Estamos, por ejemplo, hay un exministro de Salud Pública que está sometido. Y básicamente no parece que él personalmente se haya enriquecido, sino que él va y le dice a la jefa de compras del Ministerio de Salud, mira, de Palacio me llamaron, según el testimonio de ella, yo te tengo que quitar, porque tú te metiste con una sujeta que era esposa o fue esposa de un ciudadano que al mismo tiempo es pariente del presidente. Una situación muy difícil. Pero ahí vuelvo al punto. Entonces, si usted sabe su función y lo que la ley le da,
Usted no tiene que acogerse a que me diga, y menos un ¿Usted subalterno tuvo que mío. parar gente que fuera que le dijeron o que quisieran negociar? ¿Tuvo que decirle no, aquí no, conmigo no? No, conmigo no. ¿Pero conmigo. usted tuvo que decirle algo, no? Van a hablarme de que le permitiera hacer cosas, pero uno ¿De habitualmente... esos imputados reconoce alguno que tocara su despacho alguna vez? No, Diomedical, por ejemplo, nunca fue para querer vender. yo no me recuerdo así de Diomedical quién es la Diomedical. de Alexis Medina, que hizo mucho negocio. Alexis con- me visitó 1 o 2 veces allá para unos registros sanitarios que quería sacar, cosas de ese tipo, pero no para compras que él quería hacer y cosas por el estilo. No, no. A mí, le digo lo siguiente, la gente no se atrevía a venirme a mí con esos cuentos. Yo andaba detrás de la dinámica que se daba de negocio, porque estamos hablando, la salud es salud, pero también es un negocio. Y usted se está moviendo y tiene que entender como gerente de que hay una actividad de negocio y de negociantes que andan detrás. ¿Y qué buscan? Acceder por cualquier vía a el beneficio de las compras y las ventas. Entonces, usted tiene que tener esa conciencia y buscar información, a veces con ellos mismos, de cuáles son las dinámicas que se dan y cómo operan para usted poder tomar medidas correctivas sobre lo que es el interés público. Doctor, muchísimas gracias por estar Muchas esta gracias, mañana. doctor. Siempre a las Le órdenes. agradecemos mucho su disponibilidad para estar en esta conversación. Siempre un placer. Y hacerle Gracias. caso, señores, a ponernos mascarillas ahora. Es necesario. Fíjense la experiencia de David con un tipo que se va a hacer la prueba de COVID. Sin Cualquiera lo- mascarilla, sin mascarilla. sin mascarilla al lado de David. Yo vengo a hacer la prueba de COVID. Es gracioso. No, y hay gente que aquí nos contaba una compañera que ella sospechaba que tenía COVID, no estaba clara si era COVID, pero se alejó de todo el mundo. Esa es una actuación responsable. Si usted tiene de su gripe y usted cree que es posible, no vaya a abrazar a la gente ni a estar hablándole encima. Mira, doctor, una de las cosas más curiosas con muchas amistades que yo tengo que dice, me dio la gripe mala que anda por ahí. Gripe Yo, que anda. gripe Y no mala. sabemos si es COVID o es gripe, Fue gripe. porque está muy parecido en eso. Hacemos el cambio, señores, y regresamos de una Un vez. abrazo a Uchi. Ay, Hace mucho sí. que no lo Muchas veo. gracias, doctor.